director del Centro de Estudios Andaluces y es para mí un placer darles la bienvenida a este primer ciclo de webinars del Centro. En primer lugar, espero que tanto ustedes como su familia se encuentren muy bien y llevando lo mejor posible esta dificilísima situación que desgraciadamente nos ha tocado vivir como sociedad. Les rogamos atiendan en la pantalla las partes del evento. Este webinar se desarrollará en dos fases. Tras esta breve presentación, tomará la palabra nuestro experto invitado, que intervendrá durante unos 15 minutos aproximadamente. Posteriormente, se abrirá un turno de preguntas, las cuales rogamos realicen a través del chat que se habilitará en cuanto termine la exposición. Durante la misma, y para el correcto desarrollo de la sesión, se deshabilitarán los micrófonos y las cámaras. Al término de la misma, encontrarán una breve encuesta en el chat, la cual le agradecemos de antemano nos cumplimenten para nuestra mejora interna. En este primer ciclo de webinars del Centra, titulado Andalucía ante el COVID-19, un cambio global, desde el Centro de Estudios Andaluces queremos abordar de la mano de reconocidos especialistas en diversas materias las transformaciones que tanto en el plano social, económico y político está provocando la pandemia a nivel mundial y cómo pueden afectar en el caso específico de Andalucía. Los objetivos que nos hemos propuesto son analizar acontecimientos y tendencias de interés, identificar riesgos y vulnerabilidades, dilucidar posibles respuestas, así como ayudar a proporcionar expectativas diversas que faciliten la mejora de la toma de decisiones, contribuyendo, por tanto, a evitar en lo posible los efectos en la calidad de vida que esta crisis puede tener sobre todos nosotros. El webinar de hoy se titula El COVID-19 en el ámbito residencial. Nadie puede dudar que la irrupción del COVID-19 está generando un replanteamiento total de nuestra forma de gestionar la salud pública. La atención residencial ha sufrido un fortísimo impacto y es probable que se prolongue durante mucho tiempo. Hablamos tanto de las residencias de ancianos como de otros servicios que proporcionan atención de larga estancia a usuarios que necesitan necesidades especiales, como por ejemplo aquellos que proveen salud mental. Tras pasar la fase de contención, se hace necesario replantear las políticas públicas en estos servicios desde un punto de vista basado en la información y en el conocimiento. De esto es de lo que nos hablará hoy Carlos Ramón García Alonso, analista internacional en la evaluación de políticas sanitarias y vicerrector de investigación de la Universidad Loyola Andalucía. El profesor García Alonso es experto en el diseño y desarrollo de sistemas de apoyo a la toma de decisiones en el ámbito de la salud pública para gobiernos autonómicos en España y para instituciones públicas y privadas en la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia y Chile, entre otros países. En la actualidad es miembro del grupo de investigación SICOST, Asociación Científica para efectuar estudios multidisciplinares de evaluación de servicios de salud mental y discapacidad, y del eCycle, International Initiative for Mental Health Leadership. Su trabajo le ha merecido, entre otros reconocimientos, el premio Malaspina, otorgado por la Spanish Research in Australia and Pacific, investigadores españoles en Australia y Pacífico, y la Embajada Española en Australia. Sin más preámbulos, le dejo con el profesor García Alonso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien, tengan mucha precaución. Lo primero que voy a hacer es, en cuanto me lo permita el ordenador, es compartir mi pantalla y por lo tanto espero que puedan ustedes ver mi presentación. Me gustaría saber si todo el mundo en este momento puede ver la presentación, si me lo podrían confirmar, pues estaría muy bien. Sí, se ve perfectamente, Carlos. Perfecto, bueno, pues si se ve, y teniendo en cuenta que el tiempo que dispongo, que como ya vemos no es mucho, pues me gustaría por lo pronto pedirles perdón porque el tema que yo voy a abordar ahora pues es un tema especialmente complejo que merecería, digamos, una charla más en profundidad. Pero bueno, vamos a dar algunas pinceladas
al respecto, pero fundamentalmente dirigiéndonos hacia la situación actual un poquito y quizás un poquito más sobre el futuro. Pero el futuro haciendo un especial hincapié en políticas públicas, en la necesidad de tener unas políticas públicas eficaces. Bien, lo que está pasando ahora mismo todo el mundo entenderá que es absolutamente dramático, aunque en estos momentos, incluso todavía hoy, si ustedes ven las noticias, el telediario, pues verán que incluso gente que niega esto. Dice, bueno, pues es dramático, es evidente que es dramático, pero no es dramático por los resultados, tanto por los resultados que también, sino por el desconocimiento que tenemos. Pero claro, hay que pensar en el futuro y, por supuesto, mucho más importante, debemos planificar para afrontar los nuevos retos porque podemos tener por seguro que esto va a suceder más y, por lo tanto, hay que estar preparados, como veremos después. Bien, lo primero de todo es intentar definir lo que yo entiendo por ámbito residencial. El ámbito residencial es muy amplio, y existe una gran diversidad y una enorme vaguedad en las definiciones de aquellos servicios o tipos de atención que se podrían considerar como residenciales. De todas maneras, de una forma muy simplista, pues son aquellos servicios o tipos de atención que proporcionan a los usuarios un servicio de tipo continuado, de larga duración. ¿Y qué significa larga duración? Pues depende mucho, pero estamos hablando de días, de semanas, meses o el resto de la vida, ¿vale? De una forma bastante estandarizada y pongámoslo entre comillas, pues más de 15 días. Bien, claro, para gestionar esto se necesitan diseñar y ejecutar nuevas políticas públicas, por lo menos en mi opinión. Claro, veremos por qué. Bueno, pues primero, ¿qué servicios me voy a referir? Pues básicamente dos, aunque hay por lo menos 4 grandes grupos. Pues residencias para personas mayores, ya sabido, unidades en hospitales o servicios de atención de larga estancia para atender, por ejemplo, problemas de salud mental, pero no solo, aunque esto es muy principal, cárceles y unidades de reinserción, colegios y unidades residenciales, etcétera. Bien. Bueno, básicamente me voy a referir a los dos primeros. ¿Por qué? Porque son la gran mayoría. La gran mayoría, además, los que tienen menos flexibilidad. Me hablaré un poquito de cárceles, por ejemplo, la incidencia del COVID-19 sobre cárceles es pequeña, o por lo menos entendemos por ahora que es pequeña, porque el nivel de aislamiento es muy grande y, por lo tanto, como están muy aislados, pues es difícil que entre. Y colegios con unidades residenciales, universidades con colegios mayores, etcétera, pues son muy flexibles. Lo que ha pasado es que ha salido todo el mundo, no se han quedado encerrados, sino que han vuelto al hogar. Bien, lo que sí sabemos es que el número de personas que están involucradas en esto es enorme, es muy grande. Y además no va a decrecer, va a aumentar. Entonces, el número de personas mayores, por lo menos en nuestros mundos desarrollados o en nuestros entornos desarrollados, va a seguir creciendo. El problema del envejecimiento está ahí, es un hecho y va a seguir. Bien, bueno, incluso ya sabemos qué pasa con la pirámide poblacional, pero bueno, en cualquier caso va a crecer. ¿Qué pasa con las personas que están en unidades residenciales por problemas, por ejemplo, de salud mental? Pues todavía no lo sabemos. Con un creciente de interrogación porque no lo sabemos. Sabemos que va a impactar probablemente de una forma muy grande, pero no tenemos todavía idea de lo que puede pasar aquí. Lo que sí sabemos es que evidentemente esto no favorece. Bien, ¿qué es lo que está pasando ahora? También muy resumido. Bien, ¿qué pasa en las residencias de personas mayores? Bueno, basta con escuchar el telediario esta mañana, teníamos una idea bastante precisa de lo que ha pasado y lo que está pasando. Primero,
Los recursos han sido sobrepasados por la situación de una forma arrolladora y además en muy corto plazo de tiempo. Es decir, las residencias de personas mayores, salvo, y aquí hay una cosa muy importante, salvo aquellas que están muy íntimamente vinculadas a un centro hospitalario, bueno, pues han sufrido un impacto terrorífico, terrorífico. Aproximadamente, más o menos a cifras de hoy, pues sabemos que, pues a las cifras oficiales me remito, que ya saben lo que está pasando con los bailes de los datos, pues aproximadamente el 40% de los fallecidos, desgraciadamente, están vinculados a residencias de personas mayores. Luego el impacto ha sido brutal en ese sentido. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no existían ni planes ni protocolos de actuación para reaccionar ante esto. Eso no existía, nadie se lo podía imaginar. Ha pillado a contrapié a todo el mundo. Bien, el impacto además mediático es enorme. Es decir, esto es continuamente en los medios de comunicación, continuamente, pum, 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 pum. Por lo tanto, la sociedad está muy, 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 muy consciente del tema. Pero una cosa muy importante, resulta que los afectados están metidos en residencias, por lo tanto, en sitios fuera del entorno comunitario. Y claro, el impacto está muy restringido. Está restringido a un entorno muy concreto. La familia, los servicios específicos de atención a las personas mayores, las unidades de transporte hospitalario y a las unidades hospitalarias. Es decir, el ámbito es súper reducido. Por lo tanto, lo vemos, sí, pero lo vemos a distancia, salvo que estés en este entorno y entonces, evidentemente, eres muy consciente de lo que está pasando. ¿Qué está pasando ahora en unidades, en hospitales y servicios de atención a larga estancia? Bueno, pues observen, lo mismo, pero con distintos matices, y ahora verán también. Bien, los recursos han sido sobrepasados, fenomenal, ya lo sabemos. No existían planes, también lo sabemos. Pero ahora, el impacto mediático sobre este tipo de pacientes es muy pequeño. No se sabe, ¿de acuerdo? Tenemos que profundizar mucho, pero no se sabe, nadie menciona esto en los medios de comunicación. Es curioso, pero nadie lo menciona. Lo otro sí, pero esto no, ¿vale? Y el impacto todavía está más restringido que en el caso anterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque son menos, claramente menos. Hay muchas más personas mayores que personas que están sufriendo un problema de salud mental crónico, que necesite hospitalización o que necesite ciertas medidas de retención. Entonces, como son muy pequeños, hay poco impacto mediático. Bueno, como ya les dije, me voy a saltar las cárceles y los colegios. Bueno, algunas pinceladas sobre el entorno que deberían ser tenidas en cuenta. Una, bueno, pues que realmente nuestro enemigo, el COVID-19, no afecta a un tipo de servicio o un tipo de atención. No, 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 no. Impacta directamente sobre una estructura que es una muy compleja, en la que intervienen e interaccionan distintos sistemas como las residencias, servicios de salud mental, etcétera, con los servicios hospitalarios y relacionados, por otro lado, y con la sociedad general y dentro de la sociedad general, muy particularmente en el entorno residencial, las familias, el entorno familiar. Bueno, pues estos tres dominios, estos tres elementos, en la actualidad están enormemente interrelacionados. Por lo tanto, el COVID no ataca a un hospital, no ataca a una residencia, ni siquiera ataca a un conjunto de residencias. No, 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 no. Está atacando a lo que llamamos un ecosistema. Es decir, nos está atacando por todos lados. Evidentemente, yo no estoy ahora mismo haciendo caso a los impactos socioeconómicos, que son evidentes también. Con lo cual, ampliaríamos todavía este entorno. Luego, el COVID es una cosa realmente innovadora, por así decirlo, porque no nos ataca solo a un sitio. ¿Qué va?
o a un conjunto de sitios, que va, ataca a la sociedad por completo, es decir, nos ataca a todo el ecosistema. Bien, segunda pincelada. Bien, hasta aquí estupendo, pero cualquier intervención que yo haga, por ejemplo, quiero trasladar a unas personas mayores de una residencia a otra, o una serie de personas que tienen asintomáticas pero con el virus a un hospital medicalizado, pues si yo hago cualquier cosa de esas, eso es una intervención. Es resultado de una decisión, sí. Bien, esa intervención afecta a una cosa, a un tipo de servicio, a un tipo de atención, de acuerdo. Pero los efectos son globales. Es decir, no afectando a un sitio, inmediatamente nuestro dominó se pone en funcionamiento y empiezan a caer fichas una detrás de otra, hasta el final. Por lo tanto, cualquier decisión afecta por ósmosis o por relación causal directa a todo lo demás. Y se ven, por ejemplo, reacciones que son inesperadas. Ejemplo, en nuestra Andalucía hace unos cuantos días, trasladando a una serie de personas mayores de un sitio para otro, se apedreó a las ambulancias y a los acompañantes de esas ambulancias para su seguridad. Se los apedreó, se los intentó echar directamente. Entonces, miren ustedes, eso es inesperado, nadie se lo esperaba. Bueno, pues eso pues está sucediendo. O, pues lo que vemos casi todos los días, bueno, últimamente, que se hace un poco de hincapié mediático. Oiga usted, si soy una enfermera o una cuidadora en una residencia cuya labor es crucial ahora mismo y no tienen ni siquiera el estatus sanitario, pues si soy una persona que cuida a una persona mayor allí en una residencia, pues o me encierro con ellos o me voy a un hospital, perdón, un hotel de estos que han puesto de tipo para el descanso de estas personas, porque a lo mejor si vuelvo a casa, pues me encuentro con mis vecinos que salen a las 8 a aplaudir, pues me ponen mensajitos convenientemente redactados. Es decir, aquí cualquier intervención tiene efectos causales. Luego la causalidad existe y no podemos obviarla. Bien, tercer elemento. Bien, en este conjunto, digamos, para fastidiar un poco más, cualquier decisión que alguien tome tiene inmediatas consecuencias y por lo tanto se corre un riesgo decisional muy grande. Por lo tanto, nuestros decisores, es decir, las personas responsables de gestionar esto, no lo tienen nada fácil. Pero nada fácil. Veremos por qué. Porque al intentar tomar una decisión tienen que en principio pensar en términos multidimensionales, en los efectos que puede producir. Y ese riesgo decisional que están corriendo es individual, es decir, para el ente decisor, y por supuesto global, para el resto de la sociedad o del ecosistema. Sigamos. Bien. Por lo tanto, tenemos tres elementos: ecosistemas, causalidad y riesgo decisional. Claro, si nosotros seguimos manteniendo la forma de decidir que estamos haciendo ahora, no vamos a llegar a buen puerto. Eso ya lo sabemos los que trabajamos en esto y que necesitamos enfoques más radicales. ¿Cuáles son esos enfoques? ¿Cuál es el enfoque que ahora mismo por lo menos creemos que es una posible solución? Es el enfoque de lo que llamamos evidencia informada. Es decir, necesitamos datos descritos, datos que estén definidos, por lo tanto, con metadatos. Es decir, tenemos que saber exactamente lo que expresa el dato. Y más importante todavía, tienen que ser comparables. Es decir, tengo que poder comparar Andalucía con Cataluña, con el País Vasco, con Madrid. O con lo que está pasando en Canberra, me da igual. El caso es que si no medimos igual, no podemos comparar y por lo tanto la confusión se eleva a unos niveles exponenciales. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos metodologías de análisis avanzadas, estupendo. Hay que analizar datos, bien, y no vale cualquier cosa, una estadística, digamos, clásica, no.
En mi opinión, no, por lo menos. Y, muy importante, conocimiento experto debidamente formalizado, es decir, utilizable. Más allá de las opiniones o de las impresiones que pueda tener alguien que lleva cierto tiempo trabajando en esto como yo, no. El conocimiento tiene que estar formalizado y debemos contar con él. Y no podemos desperdiciar ni una gotita de conocimiento porque es bastante escaso. Bien, estupendo. ¿Y eso qué genera? Pues lo que llamamos modelos híbridos, o por lo menos lo que me gusta a mí llamar modelos híbridos. Vamos a ver por qué esto de los modelos híbridos es tan importante. Porque son capaces de gestionar lo que llamamos la complejidad y el azar. Y nos aparece nuestro COVID ahí abajo también. Y dice, claro, es que los entornos, esto que hemos visto, sobre todo en un entorno residencial, un entorno real es muy complejo. Tenemos gran cantidad de variables, claro, de elementos que hay que medir. Tenemos gran cantidad de interrelaciones entre las variables, entre las cosas que queremos medir. Y encima estamos trabajando en incertidumbre. Es decir, tenemos imprecisión, tenemos vaguedad en todas las bases de datos. Es impresionante. Bueno, pues los modelos híbridos pueden trabajar aquí. Pero más gracioso que todo esto, estos modelos son capaces de gestionar el azar. Y esto es importantísimo porque nuestro amigo o nuestro enemigo COVID, el virus, es un resultado del libro del azar. Es decir, ¿el azar qué es? Circunstancias inesperadas, impredecibles, que cambian en mayor o menor medida todo el ecosistema. Bueno, pues os presento. Aquí tenemos un resultado del azar. Nadie lo esperaba, ¡pum! ¿Y te va a cambiar todo el ecosistema? Sí, lo va a hacer. Bien, bueno, pero nosotros somos capaces, si gestionamos el conocimiento, de transformar el azar en complejidad. Es decir, podemos transformar una cosa que parece que es impredecible e inesperada en algo que podemos manejar y, por lo tanto, si aprendemos de lo que está pasando, podemos integrarlo dentro de sistemas y, por lo tanto, por lo menos tener una herramienta para predecir o para gestionar una posible pandemia dentro de un tiempecito. Bueno, existen un montón de nuevas metodologías, entre comillas, radicales para evaluar intervenciones y políticas públicas en salud, desde luego, y el entorno residencial incluido. Por ejemplo, una de ellas es el Expert-Based Cooperative Analysis, es el análisis cooperativo basado en expertos, que está o puede ser resumido en algo parecido a esto. Si nosotros tenemos una realidad, veas el COVID, podemos poner a los expertos, es decir, al conocimiento expertos, CE significa conocimiento experto, los ponemos a pensar. ¿Para qué? Pues para trabajar en construir modelos y datos. Necesitamos modelos y necesitamos datos. ¿Para qué? Para analizar, pero dentro de ese análisis verán de nuevo el conocimiento experto. Es decir, es un análisis contaminado por el conocimiento experto. Bien, ¿para qué? Para producir resultados que se preprocesan por el conocimiento experto. Y con eso, ¿qué obtenemos? Pues podemos producir más conocimientos y cerrar el primer circuito. Fíjense que este circuito solamente está para incrementar nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque si tenemos suficiente conocimiento, esperamos que se puedan tomar mejores decisiones. Es así. El problema es que encima aquí no podemos esperar 3 años. Tenemos que hacer esto a velocidad de vértigo. Bueno, si nosotros queremos convertir el azar en complejidad, bien, y ahora me voy a meter en el entorno residencial, desde luego que hay que estar preparados. Lo que no puede pasar es lo que está pasando actualmente. ¿Qué pasa con los datos? Nadie se aclara. Todas las comunidades autónomas mirando los fallecidos de una forma distinta, total. En algunas situaciones, pues tenemos más del doble o casi el doble de fallecidos que las cifras oficiales. ¿Cómo podemos tener más el doble? En un día, vamos a ver, no puede ser, es que los datos no están preparados para esto. No están, no sabemos medirlo, pero es que no sabemos medir los muertos. Y uno dice, ¿pero cómo es posible que no se pueda saber lo que es muerto? Pues mire ustedes, no.
Conocimiento experto, yo supongo que hay un montón de expertos en esto, ¿de acuerdo? Pero si vemos por lo menos los impactos mediáticos, vemos bastante confusión, o por lo menos hay bastante confusión en mi opinión. ¿Y metodologías dónde están? No lo sé. Yo sé que está todo el mundo buscando modelos para intentar predecir la evolución del virus. Mogollón, incluido en nuestra universidad, que hay por lo menos 2 personas trabajando en eso. Bien, pero ¿dónde están? Porque verán ustedes diferencias entre países, entre Suecia, Estados Unidos y en España no hay nada parecido. ¿Dónde están las metodologías? Complicadísimo y no están, o en mi opinión están ahí, pero no sé muy bien por qué. Bueno, pero en el ámbito residencial, bajando un poco a la arena, y dado que esta ya es la última, sobre el virus necesitamos datos. Sobre el virus, sobre su impacto en los servicios, sobre la reacción de los usuarios y sobre la reacción de la sociedad. Y hay que tenerlos ya, habría que estar creándolos ya. Segundo, habría que estar formalizando el conocimiento sobre gestión de servicios y ecosistemas, interpretación del valor de las variables, es decir, dar significado a las variables. Tendríamos que estar ya. Y, por supuesto, tendríamos que estar desarrollando metodologías como sistemas de codificación estandarizada de servicios para saber exactamente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de una residencia, ¿de qué tipo de residencia estamos hablando? Tendríamos que estar trabajando en modelos de simulación y, por supuesto, en inteligencia artificial. Bien, finalmente, recuerden, el impacto en el entorno residencial ha sido brutal. En fin, yo me gustaría llamar su atención ya para finalizar, y creo que estoy en 20 minutos, más o menos. Pues recuerden, para trabajar en este entorno donde ya hay miles de personas involucradas y desgraciadamente miles de muertos, muy importante recabar información, recabar conocimiento y establecer metodologías. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Pasamos, que ha sido sin duda muy ilustrativa. A mí me ha surgido una cuestión al respecto cuando comentabas de metodología, cómo, que obviamente entiendo que orienta, que debe ya de orientar o ser una herramienta, como bien me indicabas, para los decisores públicos en el ámbito sanitario sobre todo. Pero ¿cómo crees que se deben orientar? Si va a cambiar esta crisis de la pandemia del COVID-19, puede cambiar la orientación o los objetivos de los decisores públicos en el ámbito sanitario? Yo creo que sí. Vamos, espero que sí. ¿Por qué? Pues porque vamos a entrar, por ejemplo, un ejemplo es las residencias. En las residencias, ¿qué se ha observado? Bueno, pues el impacto ya os lo he contado, paso. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Pues mira, una de las cosas que sabemos es que en aquellas residencias o unidades residenciales que están vinculadas a hospitales, bueno, se nos pueden venir a la cabeza varios ejemplos, pero no voy a ponerlos. Pues el impacto es menor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en realidad son unidades que son extensiones del aspecto clínico, y por lo tanto disponen de mecanismos y personal suficiente como para estar atentos al tema. ¿Qué pasa? ¿Dónde ha sido mayor el impacto? Pues en aquellas residencias que, como no tienen consideración de unidad, digamos, sanitaria, pues se han encontrado con que no pueden. No pueden abordar esto porque no tienen el personal cualificado. Cuando se dan cuenta, pues ya no tiene remedio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que probablemente habrá un cambio de modelo, o debería haber un cambio de modelo por lo menos en el aspecto público, ¿de acuerdo? Porque claro, si tú tienes y desarrollas una unidad residencial para personas mayores válidas, pues no es lo mismo que si tienes personas mayores que son, que son altamente dependientes. Y claro, los altamente dependientes no se puede trabajar con ellos igual que si tienes personas válidas, con lo cual tenemos unidades residenciales públicas que están diseñadas para tener personas válidas que
acogen, porque no tienen otro remedio, entre otras cosas, pues a personas que no tienen esto. Esto tiene que cambiar y además hay que prevenir, porque de alguna manera hay que hacer protocolos para poder intervenir en caso de necesidad. Lo que no puedes hacer Entiendo. es quedarte quieto. Sí. ¿Eh? Perfecto. Alicia nos pregunta, y ya con esto también hilo, dice, ha comentado en el principio de su intervención que no había planes y protocolos de actuación en el entorno residenciales en el caso español. Y viendo los altos índices de mortalidad en estos espacios de nuestro país, ¿sabe usted si los había en otros países que han atajado el virus con mayor éxito aparentemente? Y si podría, por favor, hacer hincapié al caso de Andalucía. ¿Y cómo está, según tu experiencia, en comparación en este sentido, preparada respecto a otras comunidades autónomas? Bueno, te puedo hacer hincapié en aquellas que conozco, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, por deciros algunas cosas. Claro, las unidades residenciales en otros países son bastante diferentes a las nuestras. ¿Eh? Es decir, nosotros tenemos un estilo, por así decir, de unidad residencial, que es la que conocemos. Pero si vamos, por ejemplo, a unidades en Finlandia, por ejemplo, ¿no? Finlandia tiene otro estilo distinto, y están mucho más acostumbrados porque, digamos, el vínculo familiar en Finlandia, por ejemplo, es menos fuerte que aquí. Y entonces aquí es muy fuerte, aquí tendemos a construir familia y estar arropando ahí, excepto cuando ya la persona mayor es que no podemos atenderla porque efectivamente necesita cuidados especializados, evidentemente. En Finlandia las unidades son mucho más pequeñas y los espacios son mucho más grandes. Es decir, no, las imágenes que podemos ver aquí de enfermitos uno al lado de otro a separación de 5 centímetros es mucho más difícil de ver en unidades de ese tipo, en Finlandia, por ejemplo, porque hay muchos menos en muchos más sitios, son mucho más grandes. Además, están como más integradas dentro de lo que es la comunidad, más integradas dentro de lo que es la comunidad que aquí. Aquí son más isla. El problema de ser una isla aquí es que es una incubadora. En realidad hemos creado una incubadora. Si nos vamos a unidades de tipo más, por ejemplo, Australia, estamos hablando de Australia y tal, pues son más pequeñas, pero son parecidas a las nuestras. ¿De acuerdo? Son parecidas a las nuestras. El problema de estos sitios, o la ventaja de estos sitios, es que lo han cortado. Han cortado. Nosotros cuando hemos querido reaccionar, ya teníamos, bueno, en la noticia digamos que teníamos 2 casos, no, ¿verdad? En caso ya tendríamos varios miles a finales de enero. Varios miles, bastantes miles, ¿vale? El problema es que no nos estábamos dando cuenta, hoy nos hemos dado cuenta, hoy, que muchos casos de gripe, pues no eran gripe, eran COVID. Bien, entonces eso lo venimos arrastrando. Claro, cuando digamos, existe un protocolo de actuación que corta esto de raíz, pues hubiéramos tenido menos, claro, es así. Vale, ¿Cómo está Andalucía? sí, Andalucía, en mi opinión, es como el resto de España. Yo puedo decir, por ejemplo, el País Vasco tiene una atención residencial de primera. O sea, es muy bueno. La pública, estoy hablando de pública, por supuesto. Y hay mucho público allí, es decir, mucho de orientación pública. Y si nos vamos a salud mental, casi todo. En Andalucía no. En Andalucía hay un peso mucho más importante de la iniciativa privada, sea con conciertos o sea sin conciertos. Es mucho más. Pero el estilillo es parecido. Aquí sí que es cierto que ha habido residencias muy grandes y residencias que, como he dicho, estaban preparadas para digamos, personas mayores válidas y se han cargado de personas altamente dependientes y entonces no pueden funcionar bien. En Andalucía, en el País Vasco y en todos lados en España se considera que estas unidades no son sanitarias y por lo tanto pues, han recibido, digamos, la ayuda más tarde y cuando nos hemos querido dar cuenta pues ha pasado lo que ha pasado. Es así. Ahora mismo se va probablemente a iniciar estudios al respecto con una celeridad pasmosa.
Vale, en relación con esto que comentas precisamente, enlazo con otra pregunta. Dice, ¿no crees que será difícil la estandarización de protocolos entre distintas comunidades autónomas al ser las residencias de ancianos la gran mayoría de titularidad privada? Me imagino que se hace referencia al tema de Andalucía. Claro, claro, sí. Eh, es dificilísimo, pero no solo porque las comunidades autónomas españolas, ¿eh? Que va, si queremos estandarizar con Francia, nos tenemos un problemón impresionante. De hecho, hay dos, bueno, ahora mismo que yo sepa, porque estoy más o menos involucrado, creo que, no, uno solo ahora mismo. Hay un proyecto europeo que solamente trata de estandarizar el análisis de costes. Entonces, y ya es un problemón terrible. ¿Por qué? Porque la casuística es prácticamente infinita, es decir, es una cosa espectacular. Pero bueno, eso va a ser difícil, porque si ni siquiera somos capaces de homogenizar cómo contar los muertos, pues imagínate en definir lo que es una unidad residencial para adultos válidos de media y corta intensidad con apoyo 24 horas de médico, pues imagínate, ¡guau! Ahora, ese tipo de codificación estandarizada existe. Entre otras cosas porque la desarrollamos, entre otros, pues entre muchos países europeos, nosotros, es decir, hace bastantes años. Entonces, esa codificación existe. El problema es que casi todo el mundo se resiste a codificar porque es lento, es costoso y además pone en evidencia las cosas y a veces pues es complicado ver la realidad, ¿no? Vale. Jaime Andreu pregunta también, agradece la conferencia y pregunta, ¿qué papel están jugando los medios de comunicación masivos en esta pandemia? ¿Informan o desinforman? ¿El responsable es la ausencia de datos fiables? ¿Crees que puede estar Eh, facilitando? bueno, los medios de comunicación, en mi opinión, bueno, en primer lugar, tengo que decir que esta es la primera pandemia retransmitida en directo a nivel mundial. O sea, no ha habido ningún caso, es el primero. Y por lo tanto, esto implica una cantidad de novedades por minuto que todavía no estamos entendiendo bien. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación? Pues les ha pillado igual que a los demás. Igual a los demás. Es una de las cosas que, que, que no tiene, digamos, parangón. Es decir, no podemos comparar con nada. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues los medios de comunicación, por lo menos a los que yo normalmente acudo, pues manifiestan perplejidad. Perplejidad. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque están acostumbrados a trabajar sobre material más o menos estándar. Y aquí no hay nada estándar. Es decir, si dicen que hay 510 muertos hoy, pues nadie está seguro ahora mismo si son 510 o puede ser 1020, es decir, exactamente el doble. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no pueden hacer otra cosa. Entre otras cosas, no hay material. Es lo que decía yo. No hay protocolos para establecer de forma fiable y comparable los datos que nos permitirían monitorizar esto. Eso es muy complicado. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo clarísimo. Dice, mire usted, ¿cuál es el porcentaje de parón del nivel de actividad motivado por el confinamiento? Es decir, es muy difícil de evaluar. Y lo digo con esto porque hace 3 días estábamos intentando medir una variable que pudiera aproximarnos a saber cuál es una medición para saber exactamente, en realidad, qué impacto tiene el confinamiento. Es decir, cuántos estamos medidos en casa en realidad. ¿Eh? Todos, el 90%, el 85%, el 60%, que no lo sabemos, porque no hay forma de medirlo por ahora. Es cierto que a posteriores sí lo vamos a poder saber, pero oiga, que ahora mismo no, y ahora es cuando hay que tomar decisiones, ese es el problema. ¿Eh? Vale. Entonces, ¿los medios de comunicación contribuyen a la desinformación? No. Menos mal que los tenemos, ¿eh? Menos mal que los tenemos, porque si no, esto ya no habría forma de controlar. Menos mal que por lo menos se ponen de manifiesto, entre otras cosas, comportamientos de indeseables. Entonces, que ponen pintadas en los coches. Menos mal, porque si no, esto sería ya terrible. Tengan en cuenta que el confinamiento, las personas resisten hasta un cierto punto, ¿eh? Y más allá de ese punto es difícil, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con esto. Vale, Ángel nos recuerda, nos hace un comentario recordándonos que en los últimos
10 años ha habido al menos 5 epidemias víricas, desde el SARS hasta el ébola. Dice, lo que pasa es que estas afectaron un poco al mundo occidental y por tanto se tendieron a minusvalorar. Dice, cualquier epidemiólogo plantea que cada 2 o 3 años se pueden producir epidemias víricas. Y Amalia nos pregunta en este sentido si sobre la incidencia del COVID en los dispositivos residenciales públicos de atención a la salud mental sanitario o sociosanitarios hay datos. Si hubiese ya datos relevantes en este sentido. Bien, con respecto a lo primero, sí. Es decir, que epidemias de estas tenemos, bueno, desde lo que sé, la famosa vacas locas hasta que no, bueno, de ese tipo, el ébola, etcétera. Tanto bacterias como virus proliferan. La diferencia entre una cosa y otra es que, en mi opinión, hay varias diferencias. La primera, por ejemplo, con respecto al ébola. El ébola es bastante más mortal que el coronavirus, bastante. Pero es un virus que conocemos. Lo conocemos muy bien. Y cuando el ser humano conoce muy bien una cosa, la tecnología acude rápidamente a nuestra ayuda, pero así, a unas velocidades de vértigo. ¿Cuál es la diferencia con el COVID? Pues que no nos lo habían presentado. Nos lo han presentado a lo bestia, es decir, es un invitado que ha aparecido en la cena y no sabíamos que venía, no lo conocimos. Es que no lo conocemos de nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que intervienen los medios, es decir, interviene el más media, claro. Es decir, aparece una situación que no conocíamos, que crecía a lo loco y tiene impacto global, cosa que el ébola no tiene porque se le contiene o se intenta contener lo más posible, y que era desconocida y de repente todo el mundo se puso nervioso y pasamos de tener un problema a tener un problema mediático. Bien, con respecto a los datos de salud mental y sociosanitario, ahora mismo yo no los tengo. No los tengo. Es posible que los podamos tener, pero hay que esperar un poco de tiempo porque todos los dispositivos de salud mental ahora mismo están completamente movilizados. Y es muy difícil, digamos, que un responsable de salud mental pública pues pueda tener un poquito de rato para proporcionar esos datos. Es muy probable que los tengamos. Sí estamos haciendo, eso es verdad, estudios a nivel internacional sobre las estrategias, eso por un lado, y probablemente dentro de muy poquito tendremos modelos de lo que va a pasar después. Es decir, el impacto de la pandemia, no durante la pandemia, sino después. El problema ahora es después. Es decir, por ejemplo, si va a aumentar o disminuir la incidencia de la depresión o del estrés. ¿Qué tal? Estamos bastante claros en que va a aumentar, puesto que también tenemos bastante seguro que va a aumentar el nivel de pobreza. Y por lo tanto, y eso está altamente correlado. Entiendo. Gracias. Maricruz nos pregunta, dice, ¿no sería necesario una mayor inspección por parte de la Administración en el control de las residencias, sobre todo las privadas, en cuanto al personal necesario en función del número de residentes y su tipología? A ver, sin duda, vamos a ver, sin duda. Lo que no puede, vamos, es que es indudable. Y da igual que sean públicas o privadas. Oiga, es que esto hay que controlarlo, porque es que son miles. Entonces, y son nuestros mayores. Oiga, es que no puede. Esto es así. Entonces, y por cierto, hay que recordar que todos vamos a ser mayores. Así que más vale que esto esté bien desarrollado. Pero bueno, la idea es que es evidente, hay que tener más control y probablemente haya que cambiar la legislación, ¿eh? Actualizarla. Muy bien. Y también relacionado con la ciencia de los datos, Cristina pregunta si crees que la geolocalización, la inteligencia artificial, en fin, hay varios, o sea, ha habido un debate recientemente respecto a estos aspectos. ¿Qué te parece a ti qué opinión tienes tú al respecto de lo que puede ser para facilitar el control de las pandemias y su propagación? Bueno, esto es la estrategia china.
¿de acuerdo? No sé si en Corea del Sur también, pero vamos, en China seguro. Bueno, la geolocalización está ahí, ¿eh? O sea, no voy a mentirles a ustedes. A nosotros nos pueden localizar con precisión de centímetros en cualquier momento del día o de la noche. Eso es relativamente fácil. Incluso hay empresas privadas que te venden esos datos. Por ejemplo, saben exactamente quiénes entran en un ambulatorio. Así, sin duda. Y además a qué hora y cuándo, y pueden incluso deducir si estuvo usted por traumatología o por otra cuestión. Así que, bueno, eso está ahí. Y ya no hay que extrañarse, está ahí y está para quedarse. Bien, otra cosa son las cuestiones éticas relacionadas con el manejo de esa información. Si es información completamente anonimizada, pues yo diría, vale, estamos acostumbrados y además es necesario trabajar con esto, porque que si no, no podemos trabajar. Así de sencillo, no habría modelos ni nada que hacer. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo muy gráfico sobre geolocalización. Si ustedes tienen un aparatito de estos, vamos, tienen su celular, su móvil, con esto activado, una aplicación de estas que están saliendo por la televisión y que el gobierno está estudiando, pues imagínense ustedes que, claro, esto es así, aparecería un punto no rojo, aparecería un manchurrón encima de cada una de las residencias de ancianos. Conclusión, ¿ustedes se pasarían al lado de un manchurrón rojo intenso, granate, que está haciendo así, pin, 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 o darían un rodeo? Es una pregunta. ¿De acuerdo? Es por decir, vaya, yo digo, mira ustedes, ya son islas, ya incuban cosas. Bueno, pues ahora un tema de estos no socializa más a la gente, ¿qué va? La aparta. Entonces, la consideración ética es muy importante. En mi opinión, y por ser más claro, yo no creo que sea ético hacer una cosa así, ¿eh? ¿De acuerdo? Se puede hacer tecnológicamente, es perfectamente viable. ¿Eh? Perfecto, perfecto, gracias. Begoña también nos pregunta, también al hilo de un debate que ha habido también, ha sido muy candente, sobre todo al principio. Dice, ¿se podría haber, según tu opinión, se podría haber evitado el alto coste que estamos pagando por el COVID-19 si China hubiera informado antes sobre la gravedad de la pandemia? Bueno, si China hubiera informado antes, yo creo que China, bueno, lo que pasa en China, dentro de China, es siempre una cosa un poco matizable, ¿de acuerdo? Pero bueno, haciendo caso a la información que por lo menos ha abierto la información, es decir, que es que no se lo ha callado, sí, la ha abierto. Claro, también cabe decir, bueno, la ha abierto porque no tenía más remedio, vamos. Pero bueno, la idea es que no sé de qué decirles ahí. Es decir, si lo hubiera dicho antes, la pregunta es, ¿le hubiéramos hecho caso? Es decir, por ponerles, nosotros empezamos a tomar, digamos, medidas bastante después que Italia. Y por cierto, Italia está aquí al lado, China está más lejos, Italia está aquí al lado. Y se empezaron a tomar medidas o empezamos a ser conscientes cuando ya Italia llevaba un recorrido de impacto muy largo. Es decir, yo creo que hay que ser muy conscientes de que el ente decisor o los entes decisores se barajan en un mundo que ya he dicho que es complicado y bueno, sin tener herramientas suficientes a mano, que ese es el problema, pues, pues toman decisiones basados en analogías históricas, basado en impresiones, basado en que lo pregunté a alguien, es decir, y claro, esto conlleva a las cuestiones, esto no es de China, si lo tuvimos al lado y tampoco hicimos mucho caso. Bueno, pues nada, con esto concluimos. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por la participación en este webinar. Quiero recordarle a todos los asistentes que pueden encontrar el cuestionario de satisfacción en el chat. Y nada, agradecer de nuevo al profesor García Alonso su invitación para participar en este webinar del Centra. Y les recordamos que la grabación del mismo la pueden encontrar también en la página web. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por estos minutos de charla tan interesantes. Bueno, a vosotros muy buenas tardes y cuídense mucho.